Bien, Carlos Saura, me imagino que la mayoría de la gente sabe quién era Carlos Saura, qué películas dirigió y posiblemente por qué títulos son más conocidas sus películas, ¿no? Sus trabajos. El proyecto del libro es un proyecto, al mismo tiempo yo lo he bautizado como, al mismo tiempo es una biografía del personaje y al mismo tiempo es una autobiografía. Y también quería decir que el hecho de que se llame Nostalgia o Pasión es precisamente por la nostalgia hacia ese género que se cultivó en los años 70 en nuestro país y que casi todos los que estamos aquí hemos admirado, y la pasión está más en relación, la nostalgia sí está en relación con mi persona, la pasión está en relación con la personalidad de Carlos Saura. Carlos Saura fue un hombre que tenía muchísimo talento, pero el problema que tuvo es que a la hora de hacer cine, el momento social en el que se movió y las condiciones económicas e industriales en las que le tocó trabajar no le permitían desarrollar ese talento e intentar hacer las cosas como él quería haberlas hecho. Siempre estaba con los condicionantes de los productores y de los repartos que a veces le obligaban a tener, ¿no? Que la mayoría de las veces solía ser gente que no tenía tampoco ningún tipo de talento porque podía ser el amigo de o el conocido de. Aún así, él era un buen profesional, quería sacar lo mejor que podía de lo que le tocaba hacer, pero no siempre lo conseguía. Sin embargo, hay que decir que, por ejemplo, uno de sus títulos más emblemáticos, que es El fontanero, su mujer y otras cosas de meter, fue uno de las películas más taquilleras del momento. Quizá el problema que tuvo Carlos fue que se decantó muy rápidamente por hacer un tipo de cine, el cine S, que es el que avispadamente, quizá por necesidades económicas o por lo que fuera, empezó a cultivar antes que se agotara el filón del género fantástico. Y aunque él tiene unos primeros títulos bastante importantes y muchos de ellos ya considerados como cine de culto, básicamente son debidos a la colaboración que mantuvo con Paul Naschy. Llegó casi probablemente un momento en el que él consideró que no necesitaba a Paul Naschy para intentar desarrollar su carrera en solitario dentro de ese género, y intentó hacer una película sin Paul Naschy y la cosa no le funcionó bien. Y a partir de ahí tuvieron ellos dos sus más y sus menos. Carlos se fue cada vez alejando más de Paul hasta los últimos años, y la carrera que él intentó llevar a cabo en solitario dentro del género de terror, que se podría clasificar en dos partes: un cine de terror fantástico, que sería el que hizo en sus primeras películas, y luego un cine de terror más realista. Cuando digo realista me refiero pues porque era el típico psicópata de turno, ¿no?, que intentó llevar luego cuando volvió en los 80, después de descartar ya su experiencia en el cine ese. El caso es que llegó un momento que estaba ya tan desencantado tanto con un género como con otro, como con la gente con la que tocaba trabajar, que decidió más o menos semi-retirarse y empezó a ejercer tareas en la sombra dentro de las películas, ¿no? Hizo algunos guiones para coproducciones, empezó a trabajar también en producción en algunas películas que venían a rodar aquí, algún equipo americano que se perdía por estos lares para hacer algún subproducto de estas características, y la experiencia pues tampoco le fue demasiado bien, e incluso le ocasionó algún que otro quebradero de cabeza a nivel económico. Total, que ya un poco asqueado del panorama en el que se movía y con la gente con la que le tocaba lidiar, se retiró profesionalmente en la televisión privada, y posiblemente sea el que, si nos había educado, por decirlo de alguna manera, utilizamos lo de la educación sentimental, con el cine ese, cuando empezó a trabajar en la televisión privada, él fue el artífice de las noches golfas, el encargado de la programación de X, de Canal Plus, y el que se encargaba de seleccionar las películas, de organizar todo el montaje o remontarlas, y de seleccionar, ir a buscarlas y demás historias durante bastantes años, hasta que le empezó a dar otra vez, digamos, la picazón de querer volver a hacer cine. Eso coincide con el auge del movimiento del fandom a través de los fanzines y de recuperar a este tipo de personalidades de nuestra cultura popular, que hacen que mucha gente lo busque, igual que se busca a otros directores o realizadores de aquella época, o actores, para intentar volver a la palestra. Y así como muchos no se prestaron porque se encontraban muy cómodos en su situación de retiro o trabajando para la televisión, pues este hombre tenía la necesidad compulsiva de volver a hacer algo, pero además es que quería hacer algo
yo creo que paradójicamente por lo que fuera recordado, o sea, no ser recordado por El fontanero de su mujer o por El espanto surge de la tumba, que bueno, dentro de sus limitaciones, cada una para el objetivo que tenía que cumplir, lo cumplió yo creo que bastante bien. Sin embargo, él siempre se quedó con esta historia de intentar. Entonces, ¿qué pasó? Que ya él venía al nuevo frente con ideas nuevas y entonces él se quedó en un plano en el que la gente ya veía muy difícil confiar en él, porque a pesar de que los métodos y los medios que tenía a su alcance para hacer el cine que él quería haber hecho no se le permitió hacer lo que quería haber hecho, cuando iba a una productora con algún proyecto nuevo, yo colaboré con él en distintos proyectos descabellados, pues lo primero que le decían es que ahora mismo esta productora, el que fuera que estaba en la productora, decía, trabajaba con gente joven y con talento, y que él no tenía ni una cosa ni la otra, pero a pesar de eso, él seguía insistiendo en intentar levantar algún proyecto más o menos consolidado y fiable, pero no había manera, porque se encontró con la situación de que su nombre no significaba nada para estas nuevas generaciones de bolsillo, ¿no? Para el fandom sí, pero a la gente que podía invertir dinero en una película no le interesaba recuperar ese tipo de cine. El caso es que estaba tan necesitado de intentar hacer esa película que al final acabó trabajando en el último proyecto de Paul Naschy, en Pusa, y por la razón que fuera, yo creo, hablando con Antonio Mayans, él tenía la sospecha de que posiblemente lo que le había pasado a Auret es que la enfermedad que luego le ocasionó la muerte ya la llevaba o ya le estaba rondando en el cerebro y había perdido por completo la capacidad de dirigir. O sea, sobre ser un buen profesional, porque en el libro hay entrevistas de la imagen que yo he querido dar del personaje, es no de una imagen contracultural tipo Jesús Franco ni nada, sino un personaje que realmente tenía la cualidad profesional para hacer una buena película, pero se le imposibilitó de todas las maneras de hacer esa buena película. Y entonces, en el rodaje de Empusa, prácticamente, según decía Mayans, es como si se le hubiera olvidado ir en bicicleta. No sabía dónde colocar la cámara, no sabía qué tipo de plano era el que iba a rodar y demás historias. Luego, aparte de eso, rodeado de un ambiente y un clima en el que la mayoría de los que estaban trabajando en esa película querían dirigir la película, como era Ángel Mora o como era Luis Colombo, que era el ayudante de dirección, e incluso el hecho de que en ese momento hubiera escenas de desnudos, especialmente nada significativo a estas alturas, y que él se viera cohibido a la hora de rodar ese tipo de escenas, cuando había dirigido en los años 80 películas como esa del fontanero, La frígida y la viciosa o cosas por el estilo. Eso promovía un ambiente de cachondeo entre el equipo, con lo cual todas esas presiones en torno a él, algo que él se estaba intentando tomar en serio y que veía que iba a acabar en algo como lo que ya había estado haciendo durante toda su vida, pues posiblemente ocasionó que se desequilibrara un poco. De todas formas, según quien te lo cuente, hay muchas versiones sobre lo que pasó durante el rodaje. El caso es que al final lo acabaron despidiendo y a los 2 o 3 días de salir del rodaje pues falleció. Entonces yo pues lo conocí durante muchos años, estuve muy cerca de él me ayudó mucho en momentos delicados de mi vida, y yo creía que era el momento de devolverle un poco ese tributo, ¿no?, que se merecía, y quizá este libro sea ese tributo, esa prueba de agradecimiento hacia la amistad que me profesó y los conocimientos que me proporcionó. Entonces he querido dar una imagen de él desde todos los puntos, y no es un libro quizá al uso como los libros de cine que estamos acostumbrados a ver, donde se hace un repaso metódico de su filmografía plano a plano y la empiezas a comentar y tal y cual, sino pues cosas que posiblemente mucha gente desconozca de su forma de ser o de su forma de pensar, que me parecían también interesantes. Para confeccionar el libro he contado además con la colaboración de gente que lo conoció también muy bien y muy de cerca, como Ángel Gómez Rivero, el responsable de Algeciras Fantástica, y el amigo Carlos Benítez se ha currado también un apartado dedicado al rodaje de Empusa, y a través de conversaciones con todos los participantes en aquel fatídico rodaje, de actores, productores y demás, y bueno, pues como yo he hablado un buen rato del tema y a Carlos le gusta mucho el sofá, pues le dejo paso para que se tumbe en el Chester
y que comente alguna cosa también de... Bueno, esto ya empieza a ser un poco así. Bueno, nada, o sea, sencillamente he hecho un capítulo porque yo sobre Empusa tengo una historia un poquito rara, o sea, que empezamos el blog cuando se estaba rodando la película Empusa. Entonces aún estaba en vida, aún estaba vivo Polanski, y entonces parecía como, bueno, como una vuelta al tipo de cine que él siempre ha hecho en los 70 y en los 80, ¿no? Y de hecho es un proyecto que ya nació así, o sea, con idea de volver un poquito a hacer este tipo de cine económico. Por eso también se unieron, o sea, hicieron las paces porque estaban peleados. Bueno, han estado peleados toda su vida. Polanski y Carlos Saura. Y bueno, y también se metió Antonio Mayans, que también conocía mucho la zona donde querían rodar, que es todo el Levante, Alicante, ¿no? Sí, por Benidorm y todo eso. Y entonces pues hicieron esta película, que todo, bueno, todas las fotos que se veían eran prometedoras, con vampiras y tal, ligeras de ropa y tal. Luego la película no pudo terminarse del todo. O sea, aparte de que murió Carlos Saura, luego cogió la dirección Polanski, tampoco pudo terminar, o sea, el montaje tampoco lo pudo realizar él y se nota. O sea, el producto que ha acabado publicándose, hay a quien no le gusta nada, o sea, que le parece una basura. A mí, o sea, pues me hace cierta gracia. Me hace cierta gracia, o sea, es entretenidilla. Si somos muy benignos. Siendo benigno. Y eso que sale Saturno y Saturnino. Sí, bueno. Bueno, el caso es que casi se podría hacer una película sobre lo que fue el rodaje en sí y sería mucho más interesante que lo que ha sido Empusa. Pero aún así se ve, o sea, que yo lo veo como una historia como de lucha, ¿no? Entre intentar hacer esa película, esa última película, o sea, y continuar haciendo cine, sea como sea, aunque no se tenga dinero, no se tengan medios, y continuar. En este caso, aprovechando más bien el nombre de Polanski, que bueno, que hubo un poquito de... vamos, que fue un poquito reconocido hacia el final ya de su vida aquí, y entonces aprovechar para hacer alguna cosilla. Ha salido esto, o sea, por decir, el testamento de Polanski, pues vamos mal, ¿no? Pero bueno, a mí me hace gracia, estoy contento de que se haya publicado, aparte es una edición que no está nada mal, o sea, han puesto un corto inédito y un making of que es muy chulo, en el que sale Carlos Saura dirigiendo. La lástima quizás es que no haya sido filmada por los dos, puesto que hay escenas que claramente se ve que Carlos Saura efectivamente había perdido ya, o sea, que ya no sabía dirigir, como me dijo Antonio Mayans, o sea, que había perdido ya la facultad de dirigir cine. Pero bueno, el caso ha quedado esto como testamento y bueno, es graciosa, ¿no? Vamos, a mí me hace gracia. En cuanto a que salga mi nombre en la portada, o sea, es una exageración aquí de Miguel Ángel, porque bueno, yo le hice encantado el artículo porque, como iba a decir antes de que empezamos el blog, pues estábamos persiguiendo esta película, o sea, entrevistamos a dos de las actrices, entrevistamos a Ángel Mora, el productor, Ángel Colombo, o sea, con Luis Colombo lo intentamos, pero bueno, aún estamos esperando que nos conteste. Y lo esperaré. Sí, esperaré. Y bueno, y la última entrevista que ya fue aposta para el libro fue con Antonio Mayans, que es el que explica más, es el que se centra más en explicar lo que pasó con este hombre, con Carlos Saura, y las incidencias que hubo en el rodaje. El libro, vamos, estoy deseando hacerme con él porque tiene muy buena pinta, y no porque haya 4 páginas mías o 3, o sea, sino porque sé que no solamente es sobre el cineasta, sino también es sobre el autor. Ya lo estuve ojeando y tengo muchas ganas porque
porque se ve eso también, el cariño y la amistad que tuvisteis. No, además es curioso porque incluso la gente que ha participado a través de las entrevistas y demás historias ha conseguido darle ese tono que yo quería al libro, porque todo el mundo hablaba de él como un buen profesional que tenía las cosas muy claras, Silvia Tortosa, Sara Mora, Emilio Linder, etcétera, pero que se notaba que estaba muy coaccionado por la forma de trabajar en ese momento y las cosas que te podías ver obligado a hacer, aunque simplemente fuera por la necesidad de sobrevivir, porque él, cosas en las que no entro, por ejemplo, son las historias personales ya de él, de las que tampoco me quiso hablar nunca, como la relación con su hijo y demás historias, que sí que llegaron a trabajar incluso juntos en alguna película, porque su hijo es músico. De hecho, era bueno, sigue siéndolo, era un músico muy reputado en los 80, en la movida, es el productor musical de las Nancy's Rubias y ha escrito algunas de las canciones para esta gente, pero llegó a llevarse tan mal con su padre, no sé muy bien por qué razones, y se cambió incluso el apellido. Entonces, si antes era Juan Carlos Auret Navarro, ahora es Juan Carlos Navarro Auret. De hecho, hablando con su viuda, me dijo que tenía ahí un montón de cosas que por herencia le corresponden a su hijo y que desde que murió él no se ha dignado a pasar por allí a recoger nada. Entonces, a nivel afectivo y personal, yo creo que la figura de ese hijo, Carlos, la echaba de menos, y de alguna manera la relación que tenía con gente más joven que habíamos visto en él una figura que se podía reivindicar o intentar hacer un trabajo con él a nivel cinematográfico, pues los trataba con esa afectividad paterno-filial que quizá a él le faltaba, ¿no? Entonces, yo no quiero que el libro sea una reivindicación de la caspa, ¿no? O sea, coger una figura de alguien que haya hecho un determinado tipo de cine que posiblemente, seguro, que algún malintencionado pensará, bueno, es que las películas que hizo, tal y cual. Pues oye, pues para bien o para mal, dentro de lo que es la historia de nuestro cine, yo creo que es una figura esencial, como lo puede ser Jesús Franco o incluso el mismísimo Paul Naschy. Tuvo su época, tuvo su momento, hizo lo que pudo hacer, que no siempre fue lo que quiso hacer, pero lo que hizo, con franqueza, pues no lo hizo mal. De hecho, quizá de toda aquella generación de cineastas que se curtieron no en las facultades, sino a base de trabajar en distintas producciones de otros realizadores y adquirir, digamos, el estatus de auxiliar de dirección y después pasar a poder dirigir tu propio proyecto, pues Carlos Auret llegó un momento que era prácticamente el auxiliar de dirección fijo de León Klimovsky, y en una entrevista con Klimovsky, el propio Klimovsky reconocía que de aquella gente con la que él trabajó en aquellos momentos, posiblemente el realizador más capacitado para hacer ese tipo de cine era Carlos Auret, por la sensibilidad que tenía, etc. Era un artista, de hecho, bastante renacentista, porque también cultivaba la música, el arte y demás historias, pero bueno, no tuvo ocasión en ningún momento de poder demostrar todo eso que él podía aplicar en una película, porque si él tenía algunas ideas determinadas en un momento determinado sobre una película concreta de la que estaba rodando, como La Frígida y la Viciosa, que puede tener a lo mejor hacia tal vez una lectura incluso sadiana, si lo miras bien, pues resulta que el productor lo que quería era que salieran más tetas o salieran más culo, y resulta que había enchufado a su amigo para que saliera el tío de pirata ahí tirándose a las nenas, y claro, encima las nenas resulta que como les da un poco de repelús ese señor, porque lo único que iba era arrimar la cebolleta, pues tampoco actuaban como tenían que actuar, con lo cual al final la película quedaba hecha un desastre, y el propio Carlos hasta se disculpaba, como si él fuera el responsable, y les decía a los actores o a las actrices con las que había trabajado: hombre, a ver si a la próxima tenemos más suerte, ¿no? Lo que pasa es que la próxima no llegó nunca, y cuando llegó, pues quizá fue demasiado tarde, que es lo que le pasó, pero bueno, es un cineasta pues que a nivel trágico personal pues no llegó a las cotas de un Eloy de la Iglesia, pero podía haber estado perfectamente muy cerca. Y lo que es una lástima es que en un momento determinado alguien que hizo unas cosas tan válidas y tan importantes para el momento en el que la industria cinematográfica española podía haber sido algo que luego se cargó la ley Miró, pues que vaya a buscar trabajo a una productora y le digan que él no tiene talento y que no es, bueno, que no es joven, ya salta a la vista. Lo del talento está por ver. Quiero decir, porque no te dejaban hacer lo que querías hacer, darle una oportunidad de que haga algo en condiciones, cuando además iba bajo el brazo con guiones bastante interesantes, porque él siempre estaba trabajando
me llamaba, oye Miguel Ángel, que he conocido a no sé quién que quiere hacer una película sobre tal, vamos a preparar un... Y ahí estábamos preparando una sinopsis sobre un proyecto descabellado sobre el golem o sobre un ser criptozoológico en Argentina, porque resulta que había encontrado la posibilidad de financiarlo en tal zona o con tal productor de tal religión, ¿no? Pero claro, al final siempre nos topábamos con el mismo escollo, y es que no confiaban en él. Y bueno, no puedes confiar en nadie que ya ha trabajado previamente y ha hecho un cine que en América, por ejemplo, es considerada una película de culto. No puedes decir eso con una persona que lleva años trabajando y haciendo este tipo de cosas. Pero bueno, pues yo... ¿Y qué crees que le pasó entonces aquí, cuando ya tuvo la oportunidad? Pues que cuando lo tuvo la oportunidad, pues solamente lo que decía Antonio Mayans, que él estaba ya seguramente muy enfermo y no sabía qué es lo que se manejaba entre manos y qué es lo que podía hacer. Porque yo creo que, claro, tú eres un artesano o un escultor y te dicen hacer una escultura con mantequilla y puedes esculpirlo de puta madre, pero a lo mejor la mantequilla o el material que utilizas no es el adecuado y se derrumba enseguida. Entonces igual, conforme iba trabajando, porque lo que él creía era haber hecho algo con el espíritu de aquella época, quizá de ahí lo de la nostalgia, porque al mismo tiempo el libro es un repaso quizás sentimental a esa época y a otros cineastas de aquella época y otras películas, no solamente su trabajo, pero con los medios de hoy. Entonces hacer, como dice Carlos, una película de los 70 con el look de los 70 y con las ideas y la técnica de los 70, pues ahora o lo haces en plan coña y te lo tomas a risa y lo haces como una comedia negra o algo así, o no funciona. Entonces, claro, hacer una película como Empusa con el look que tiene, aparte de todas las historias implicadas que hay, que luego supo, por cierto, explotar muy bien Iker Jiménez en Milenio 3, porque se sacó de la manga un programa dedicado al cine maldito español, y ahí se llevó a Ángel Mora para contar todas las supuestas maldiciones que se habían sufrido durante el rodaje de Empusa, que habían ocasionado posteriormente la muerte de Paul Naschy y de Carlos Sauredo. O sea, se exageró también mucho la historia, ¿no? Pero que allí no hubo ningún tipo de maldición, siempre se dio una serie de factores en contra de todo el mundo. Además, una persona ya mayor de edad, acostumbrada a una forma de trabajo que había olvidado ya, no que había olvidado, sino que no tenía la disciplina de antaño, que se presentara Paul Naschy, como dice Mayans, o me contaba Mayans, todas las mañanas en su casa o en su apartamento con cambios en el guión, sin haberle dicho nada a Carlos, y ir a Carlos a rodar y resulta que lo que él tenía ya pensado lo habían cambiado de la noche a la mañana y no sabía dónde tenía que colocar la cámara, pues eso también desequilibra un poco y te puede hacer entrar en cólera, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué pasa? Soy el último mono, no sé qué es lo que tengo que rodar o trabajar, que quizá Paul, pues siempre han tenido esa deuda entre ellos, y a lo mejor Paul pues llegó un momento que también lo vio tan mal que dijo, voy a intentar que este hombre haga algo, ¿no? Pero claro, si luego le estás puteando por detrás y entre el productor que quiere dirigir la película, el ayudante de dirección que también quiere hacer la película y se rebelan, hacen un motín contra el director, el director que el guión todos los días que va lo han cambiado, pues al final el hombre, yo me imagino que entre unas cosas y otras, pues acabaría un poco hasta el moño, y quizá eso es lo que pasó. Pero bueno, yo creo que algunas de esas películas que hizo, sobre todo las tres primeras, la de El espanto surge de la tumba, Los ojos azules de la muñeca rota, que me parece un guialo bastante digno, donde además colaboró él también en el guión, incluso El retorno de Walpurgis o La venganza de la momia, yo creo que esas cuatro películas son esenciales en su filmografía para entender a dónde podría haber llegado y por los caminos en los que se movía. Luego, en un momento determinado, entraron las necesidades económicas en su casa y tuvo que descartar este tipo de cine e ir al más fácil, al más comercial, y hacer cine ese. Bueno, eso lo hicieron todos. Sí, pero hay gente que lo supo hacer, digamos, no con dignidad, sino entendiendo que era una etapa más. Sí. Y Carlos casi que se ancló en ese tipo de cine. Sí, sí, o sea, no supo cambiar el chip, que quizás se encontró muy cómodo porque era dinero fácil y tal y cual, y no supo pasar esta etapa y volver otra vez a hacer ese tipo de cine. Cuando ya volvió, pues posiblemente ya era demasiado tarde. Entonces, querer volver a una época con una mentalidad de hacía 30 años, pues te ponen las cosas bastante difíciles, aunque tengas a tu lado alguien que te escriba un guión
que no tiene nada que ver con aquellas películas, pero que sin embargo, pues si va respaldado por su nombre, con las amistades que se podría haber, enemistades se podría haber granjeado y demás historias, pues hizo que fuera imposible que intentara retomar una carrera que ya prácticamente estaba en declive. Sin embargo, pues bueno, yo creo que a nivel personal y anímico me apetecía, por decirlo de alguna manera, saldar esa deuda con él y ya que no pudimos hacer aquella película que queríamos haber hecho juntos, por lo menos le dedico este libro para dar a conocer un poquitín más al público en general su cine y su figura, que salvo la gente que esté muy metida dentro del fandom y que haya leído algunas entrevistas en determinados fanzines y demás historias, pues posiblemente desconozca muchas más cosas de esta figura que vayan más allá de lo que fueron esas películas y así poder conocerlo un poco mejor. Y bueno, pues espero que la gente que compre el libro pues le guste y demás. Teníamos preparado un DVD que habíamos montado, que no sabemos por dónde andará el DVD. La maldición. Posiblemente igual habrá que llamar. Además es curioso porque encima está relacionado con Romo, que es el que hace los documentales para Cuarto Milenio de las dramatizaciones, que me pasó el documental que hizo sobre cuando España se desnudó, donde hay una entrevista a Carlos hablando del fontanero y demás historias. Ya habíamos hecho una especie de montaje con escenas de sus películas y el documental y tal, y bueno, pues igual hay que pedirle una bendición milenaria a Iker Jiménez o algo así, porque el caso es que el DVD ha desaparecido, así que no hemos podido ponerlo. Y pues eso es todo.